Entonces, a partir de este momento estamos grabando y antes del próximo lunes, tanto esta sesión como el lunes pasado serán subidas al sitio de YouTube que yo les comuniqué por correo. Supongo que todos lo tienen, que todos recibieron ese correo, que todos saben de lo que estoy hablando. Recuerden que las clases se pueden volver a ver todas las veces que ustedes quieran hasta que se aburran, que están subidas a ese sitio de YouTube. Bueno, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver la solución de la tarea. Un momentito, a ver. Creo que era este documento. Ok. La tarea era así. Okay. Sea Z el sistema definido como, ¿verdad? Entonces nos da un alfabeto, o sea, nos da un conjunto de símbolos que son los que van a formar parte. Bueno, dice que mi conexión a internet es inestable. Si en un momento dado no me escuchan o algo que yo digo no les llegó, me piden por favor que repita. Ok. El alfabeto del sistema está formado entonces por estos dos símbolos. ¿Okay? Una especie de Y con rayitas y la letra griega omega. Regla de formación. Toda cadena finita de símbolos del alfabeto Z que comienza con este símbolo, similar a una Y, es una fórmula bien formada. Entonces, el requisito es que cualquier cosa, cualquier cadena finita, entonces vean que puede ser una cadena, o sea, el sistema permite una extensión indefinida, pueden ser 10.000 símbolos, o sea, 10.000 repeticiones en el orden que sea de los símbolos que constituyen el alfabeto. Pero el requisito para que sea una fórmula bien formada es que empiece siempre con este símbolo. Por esa razón, digamos, en 5, esto no puede ser una consecuencia de esto, porque esto no es una fórmula bien formada. Esto no comienza con el símbolo que tiene que comenzar. Entonces no es una fórmula bien formada del sistema y por lo tanto no puede ser una consecuencia dentro del sistema. ¿Okay? A pesar de que termine con este par de símbolos, esto no es una fórmula metida en el sistema, no es una fórmula bien formada porque incumple la regla de formación, que es que toda fórmula tiene que empezar con este símbolo. ¿Okay? Pero vamos a ver, bueno, la regla de inferencia... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con respecto a eso, ¿nosotros debemos justificar cada vez el no o Bueno, con solo...? algunos lo hicieron, otros no. Yo esperaba, hubiera sido interesante que todos lo hicieran para saber, digamos, cuál era la razón por la que estaban justificando. Pero Claro. no importa, a los que lo hicieron, sí la mayoría justificó, digamos, por ejemplo, el 6, digamos. Entonces, eso me pareció bien. ¿Okay? Perfecto, gracias. Okay. Bueno, entonces, hay un axioma, que es esto. Eso indica que cualquier derivación inmediata o mediata quiere decir aquí que no es una derivación directa, pero que sí que es una derivación de otra derivación que en último término tiene que empezar por alguna derivación directa de la acción, sería un teorema del sistema. Pero eso no lo estamos viendo ahora, digamos, aquí. Ok. Bienvenido, creo que es Erika que se nos acaba de unir. Se nos está uniendo. Ok. Y cualquier cosa que no se pueda derivar de esto, pues no sería un teorema del sistema. De hecho, por supuesto, aunque, por ejemplo, aunque esta fórmula que estoy aquí, ustedes ven con el cursor señalándola, sería una fórmula del sistema, sería una expresión del sistema porque cumple la regla de formación, ustedes ven por poco que se den cuenta que no podría ser un teorema porque la regla de formación no puede derivar consecuencias de cosas que empiecen por estos dos símbolos. Y bueno, decir, no, ese no es el argumento. En realidad,
toda derivación, toda cosa que yo derive de cualquier cosa termina siempre con esta secuencia de símbolos. Pero esto no termina con esa secuencia de símbolos. Entonces, nunca podría ser esto un teorema del sistema, a pesar de que es una fórmula bien formada del sistema. O sea, este sistema cumpliría, hasta, en el sentido más amplio que podemos hablar de consistencia, con la prueba de consistencia de Post, que es que haya por lo menos una fórmula, que haya más de una, que no sea un teorema del sistema. Ok, bueno, sigamos. Ya vimos entonces la regla de la acción, vimos la regla de diferencia, que es que cada fórmula cuyos últimos dos símbolos sean esto, en este orden, es una consecuencia inmediata en Z de cualquier forma cuyos dos primeros símbolos son estos. O sea, toda fórmula que contenga en ese orden, en esa secuencia, al final es una consecuencia inmediata de toda fórmula que contenga en ese orden esa secuencia al principio. ¿Okay? ¿Es Z un sistema formal? Sí, porque sus reglas han sido dadas sin referencia a ninguna interpretación. ¿Es esta una consecuencia inmediata en Z de esto? Sí, porque termina en este par de símbolos en ese orden y la otra empieza en este par de símbolos, con este par de símbolos en ese orden. Entonces, esto es una consecuencia inmediata, no solo de, por supuesto, no solo de esto, sino de cualquier fórmula que empiece con este par de símbolos. ¿Okay? Esto sí es una consecuencia inmediata del sí. ¿Es esto una consecuencia inmediata en Z de esto? Sí, lo que muestra que aparentemente, bueno, sí, esta fórmula es una consecuencia inmediata de sí misma, ¿no? Porque empieza con esto y termina con esto mismo, ya que las dos letras iniciales son, en este caso, también las dos letras finales. ¿Okay? ¿Es esto una consecuencia inmediata en Z de esto otra? No. ¿Por qué no? Porque esto no puede ser una consecuencia porque cualquier consecuencia tiene que terminar con este par de símbolos, pero en el orden indicado, en el orden en que primero está este símbolo y después está este otro. Y esto no está cumpliendo, aunque es una fórmula bien formada, porque empieza con este símbolo, no está cumpliendo la condición que tiene que tener para ser una consecuencia de cualquier cosa, que es que sus últimas letras sean estas dos en ese orden. Sí, Andrés, ¿querías hacer una consulta o no? Me pareció que habías levantado, no, está bien. Ok, ¿es esto una consecuencia de esto? No puede ser una consecuencia, aunque termine con estos dos símbolos, porque no es una fórmula bien formada, no pertenece al sistema, ya que no empieza con, eh, con este símbolo que es la única regla de formación que tenemos en el sistema. De un ejemplo de una consecuencia inmediata de esto. Bueno, no puede haber ninguno porque solo podemos inferir, aunque esto es una fórmula bien formada, puesto que cumple la regla de formación, nuestra regla de inferencia solo nos permite inferir consecuencias inmediatas de fórmulas que contengan como dos primeros símbolos precisamente esta especie de Y cruzada y la omega, lo cual no es el caso. Entonces, nada puede ser en el sistema una consecuencia inmediata de esto. ¿Okay? Como tampoco esto no puede ser consecuencia inmediata de nada, puesto que no cumple, que deba terminar con el símbolo Y cruzada y omega, ¿verdad? Y por esa razón tampoco podría ser un teorema del sistema, así tampoco podría ser el resultado de una cadena de derivaciones inmediatas a partir de la acción. ¿Okay? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran? Como yo no estoy viendo en este momento el chat, en cualquier momento que tengan una consulta, lo que hacen es precisamente desbloquear el micrófono y me dicen. ¿Okay? También hay una posibilidad que es en la lista de participantes, haciendo clic donde dice participantes y aparece una manita azul, un símbolo, y entonces con eso se levanta la mano. Es otra forma de hacerlo. Bueno, la tarea tenía una segunda parte. Vamos a verla. 1. Es una propiedad semántica o sintáctica
de una fórmula del sistema Z el que ella sea una inmediata consecuencia en Z de otra fórmula de un sistema. Es una propiedad sintáctica. La sintaxis está definida por las reglas tanto de formación como de inferencia o transformación. ¿Okay? No hemos recurrido para eso a ninguna interpretación del sistema, solo nos hemos basado en las reglas que permiten tanto la agrupación de símbolos para formar fórmulas bien formadas como, como para, digamos, como para derivar cadenas bien, fórmulas bien formadas de otras fórmulas bien formadas. Y la noción de derivación inmediata ha sido definida de forma absolutamente sintáctica, sin recurrir a ninguna interpretación, sin la regla de diferencia. ¿Okay? Es una propiedad sintáctica o semántica de una fórmula de Z del que ella denota un número. Es una propiedad semántica porque no implica una interpretación. ¿Okay? Es una propiedad sintáctica o semántica de una fórmula del que ella sea verdadera. Por supuesto que es una propiedad semántica, porque una fórmula es nada más, para que algo sea verdadero o falso tiene que tener un significado. Y una fórmula no interpretada no tiene ningún significado. Entonces es una propiedad semántica. Y eso nos va a servir porque hoy vamos a introducir un sistema formal para el cálculo proposicional. Y después sí vamos a investigar algunas propiedades semánticas. Después de introducir la sintaxis. De hecho, vamos primero a introducir nada más el conjunto de fórmulas bien formadas. O sea, las reglas de formación. No vamos a introducir al principio, aunque espero al final sí llegar, ningún aparato deductivo. Pero aún así, después de introducir las fórmulas bien formadas, sí podemos investigar algunas posibles propiedades semánticas, porque lo que nos interesa es que ese sistema que vamos a introducir, lo introducimos con la idea de que su interpretación, que sirva para una interpretación que sea precisamente las funciones veritativas, digamos, las proposiciones que se puedan formar mediante, que sean funciones veritativas de proposiciones básicas. ¿Okay? Y entonces habría que ver si el sistema, por ejemplo, ya la completud que hemos mencionado antes, es una propiedad semántica, porque la completud es siempre en relación a una interpretación y significa determinar si el sistema es adecuado para representar todo lo que se supone que debería representar. Pero eso solo es posible cuando le damos una interpretación. Pues toda noción de completud es siempre relativa a una interpretación. La completud no es una propiedad que tenga, digamos, el sistema por sí mismo, sino solo en relación a una posible interpretación. Bueno, esto es entonces la solución de la tarea. Pero como muchos de ustedes entraron tarde, recuerden, insisto, en que la sesión está siendo grabada y que eventualmente antes del lunes subiré al sitio de YouTube, cuya dirección les di por correo, todas las sesiones de esta semana, para que las puedan ver y revisar. Pero si alguien llegó tarde y tiene alguna duda sobre la solución de la tarea, perfectamente puede consultar. Recuerden que, bueno, voy a revisar, no si acaso alguien escribió digamos, en el chat alguna consulta. Ok. No hay consultas. Recuerden, insisto, en que hay la posibilidad de intervenir, ya sea desbloqueando su micrófono para pedir la palabra. Usualmente tengan el micrófono bloqueado, pero si alguien quiere pedir la palabra, desbloquea y me dice. Entonces, es una forma. Otra es en el chat, voy a poner, pero cuando yo estoy compartiendo no estoy viendo el chat, entonces no puedo saber si ustedes me están preguntando. Y otra es mediante, y eso sí funciona, si estoy compartiendo, digamos, haciendo clic en participantes, les va a aparecer posiblemente a la derecha de su pantalla los nombres de los participantes y abajo una serie de símbolos, entre ellos una manita azul. Si ustedes hacen clic en la manita azul, yo veo como que alguien está levantando la mano, me va a aparecer un símbolo como que alguien está pidiendo la palabra. De todas maneras, si ya, por más que insistan y que escriban en el chat, yo no respondo, entonces desbloquean el micrófono y me piden, me hacen la consulta, pero por favor,
no dejen de preguntar lo que ustedes crean que tienen que preguntar. Bueno, entonces ahora, ok, vamos a ver. Una persona está esperando. Vamos a ver qué pasó. Nancy, bienvenida otra vez. Se está conectando. Nancy, bienvenida otra vez. Creo que usted había entrado antes, pero se salió. Pero disculpe si no había tiempo, pero ya está otra vez con nosotros. Recuerde que la clase se está grabando y que antes del lunes la clase se va a subir, a más tardar el domingo o el lunes en la mañana, cuando mucho. Las dos clases de esta semana se van a subir al sitio de YouTube que yo les indiqué. Bueno, voy entonces ahora a compartir otra cosa. Muy brevemente, en el curso de lógica simbólica básica, a veces recurro a la noción de cálculo es equivalente a la noción de sistema formal, es decir, de un lenguaje formal más un aparato deductivo, de reglas de inferencia y eventualmente de acción. Recuerden que el aparato deductivo puede constar de reglas de inferencia y de axiomas, o solo de reglas de inferencia también. El texto de Hunter dice que también puede constar solo de axiomas, pero un sistema que conste solo de axiomas no serviría para nada porque de los axiomas no se podría derivar nada. Entonces, digamos, básicamente es el aparato deductivo consta de reglas de inferencia y axiomas, o puede ser que solo de reglas de inferencia. La manera como hemos estado manejando el cálculo proposicional en lógica simbólica básica es como un sistema nada más de reglas de inferencia. Veamos entonces, aquí hay un ejemplo de un sistema formal, ¿verdad?, que yo muchas veces he empleado en las clases de lógica simbólica básica para dar un ejemplo de lo que no siempre lo he empleado, pero muchas veces sí. Tal vez alguno de ustedes que llevó el curso conmigo en alguna de las versiones, alguna vez, pues sí se acuerdan. Supongamos que tenemos símbolos primitivos que son de dos tipos, ¿verdad? Todas las letras mayúsculas hasta la Z, todas las letras minúsculas hasta la Z, y un operador, incluso ya la noción de operación o operador casi le emite una interpretación, podemos decir un símbolo que escribiremos así mediante slash. Okay. Bueno, las reglas de formación. Cada uno de los símbolos del tipo 1, o sea, cada una de las mayúsculas, es una fórmula bien formada de cálculo por sí sola. Cada uno de los símbolos del tipo 1, 2, o sea, cada una de las minúsculas, es una fórmula bien formada del cálculo por sí sola. Una expresión completa, compuesta por un símbolo cualquiera del tipo 1, 1, o sea, por una mayúscula, seguido de un símbolo, del símbolo slash, y de un símbolo cualquiera del tipo 1, 2, es una fórmula bien formada. O sea, no solo letras solas, sino también cosas como estas. Etcétera. Una mayúscula, slash y una... Okay. Una expresión compuesta por un símbolo cualquiera del tipo 1, 2, seguido del símbolo slash y de un símbolo cualquiera del tipo 1, 1, es una fórmula bien formada del cálculo. O sea, no solo letras minúsculas solas, sino también cosas como estas. ¿Sí? Ok, o sea, tenemos entonces letras solas, ¿verdad? Mayúsculas o minúsculas son fórmulas bien formadas. Bueno, no me va a dejar poner la minúscula por... Okay. Esas son fórmulas bien formadas. Y también la unión de una mayúscula con una minúscula o la unión de una minúscula con una mayúscula. Nada es una expresión bien formada si no es en virtud de las reglas 1 o 4. Entonces, vean, solo me permite estas dos cosas. Resumiendo, ¿verdad? O mayúsculas solas, o minúsculas solas, o mayúsculas seguidas de slash y minúscula, o minúsculas seguidas de slash y mayúscula. Esas son las fórmulas bien formadas de este sistema formal.
Ok, reglas de transformación. Dada una fórmula bien formada compuesta por un símbolo determinado del tipo 1, 1, o sea, de una mayúscula. Okay. Una mayúscula sola como esto. Es posible transformarla en otra fórmula compuesta por ese símbolo determinado seguido del símbolo slash y de un símbolo determinado del tipo 1, 2. Ok, es decir, si yo tengo una mayúscula sola, así, okay. Voy a poner, yo puedo de aquí derivar una expresión que sea esa mayúscula, slash, y cualquier símbolo de cualquier minúscula. Okay. Dada una forma bien formada, compuesta solamente por un símbolo determinado del tipo 1, 2, o sea, por minúscula, yo puedo formar también la unión de esa minúscula con slash y una mayúscula. Okay. Okay. Seguido del símbolo slash y otro símbolo determinado del tipo 1. O sea, tanto mayúsculas solas las puedo, digamos así, unir mediante slash con minúsculas, o minúsculas solas las puedo unir mediante slash con mayúsculas. Lo que no puedo hacer no sería una fórmula bien formada, lo que no puedo hacer, además no sería una fórmula bien formada, sería unir minúsculas con minúsculas o mayúsculas con mayúsculas, porque las reglas de formación no me permiten esa posibilidad. Después, dada una fórmula bien formada, compuesta por un símbolo determinado del tipo 1, 1, seguido del símbolo slash, y un símbolo determinado del tipo 1, 2, podemos transformarla en otra fórmula compuesta por este símbolo determinado del tipo 1, 2, seguido del símbolo slash, y de ese símbolo determinado del tipo 1, 1. Eso lo podemos llamar propiedad conmutativa. O sea que de A slash A, yo puedo derivar, pongamos diferentes para que, pero eso también por supuesto es una fórmula bien formada, pero pongamos mejor así para que sea más bonito. De A slash B yo puedo formar B slash, perdón, B, ok, slash A. O sea, de aquí yo puedo derivar esto. ¿Okay? Dada una fórmula compuesta por un símbolo determinado del tipo 1, 2, seguida del símbolo slash y de un símbolo determinado del tipo 1, 1, o sea, también lo puedo hacer a la inversa, o sea, que yo puedo pasar de una minúscula slash mayúscula a esa misma mayúscula slash minúscula. ¿No? ¿Ok? O sea, tanto esta RT2A como RT2B me definieron que puedo llamar una propiedad conmutativa de este sistema, que es lo mismo, siempre recuerden que es unión de mayúscula con minúscula o de minúscula con mayúscula, pero que me permite pasar, me permite, digamos, cambiar el orden. Lo que empieza con una mayúscula y seguida de una minúscula puede cambiarse en lo que empieza en las mismas letras, pero empezando por la minúscula y seguida por la mayúscula y viceversa. Dada una fórmula compuesta por un símbolo determinado del tipo 1, o sea, por mayúsculas, seguido del símbolo slash y un símbolo determinado del tipo 1, 2, podemos pasar a otra fórmula compuesta por el símbolo del tipo, o sea, por mayúscula, seguido de slash y de otro símbolo cualquiera del tipo 1, 2. O sea, yo puedo pasar de A raya B, por ejemplo, a slash C. O sea, puedo cambiar el segundo término. En síntesis, esta regla y la que sigue me van a decir lo mismo. Porque la que sigue lo que me dice es que dada una minúscula y teniendo un slash mayúscula, perdón, que se me hizo el cursor, okay. Dada una minúscula teniendo, busco el cursor porque imprimí algo que tal vez, bueno, mayúscula, yo puedo también la minúscula slash otra mayúscula diferente. ¿Okay?
Bueno, dada una fórmula compuesta de un símbolo determinado del tipo 1, sería decir, puedo convertirla en una fórmula compuesta solamente del símbolo determinado del tipo 1 en cuestión. O sea, así como había una regla que me permitía unir letras con otras, hay una regla que me permite desunir letras. O sea, si yo tengo A / minúscula, de ahí yo puedo derivar simplemente A. ¿Okay? Y si igual al revés, si tengo una minúscula, es lo que, para resumir RT4B, da una forma compuesta de tipo 1, o sea, de minúscula, seguida del slash, y un símbolo determinado del tipo 1, o sea, de mayúscula, podemos convertirla en una fórmula que, vamos a ver, aquí en una fórmula compuesta solamente del símbolo del tipo 1, 2 en cuestión. O sea, si tengo B / mayúscula, puedo convertir simplemente en B. Entonces, ahí tengo un sistema, ¿verdad? Yo puedo entonces empezar a jugar con el sistema y ver, por ejemplo, si partiendo de 1 A / B, yo puedo llegar, por ejemplo, a decir que por lo tanto, qué sé yo, C / D, digamos. Aquí, el por lo tanto es aquí una idea que me dice que sí, una serie de consecuencias inmediatas me pueden llevar en algún momento a C / D. ¿Okay? Muy bien, entonces yo puedo empezar la derivación así, ¿verdad? 2, vamos a ver, A / D. 3. O sea, y aquí esto lo justifico por la regla, digamos, por la regla que me permite cambiar, ya no recuerdo cuál era, pero es una verdad, que me permite cambiar el segundo elemento. Vamos a ver. Que sería RT2A. Sí. De 1 por RT2A. Es más bien la RT3A. Vamos a ver, tal vez me equivoqué, voy a ver. Sí. Okay. Sí, RT3A tiene razón. Okay. Sí, 3A, sí. Okay. Y después aquí yo puedo decir, por ejemplo, bueno, ok, lo que tengo que, no puedo cambiar nunca la primera letra, pero puedo conmutar diciendo D / A. Y esto sería precisamente por la segunda, viene de 2 por la segunda parte de la propiedad conmutativa, que es, vamos a ver, que es RT2A, RT2B. Sí, la segunda parte de la propiedad conmutativa, que sería RT2B. No, a ver. La primera parte, más bien. Sí, RT2A. Sí, RT2A. Okay. Finalmente, bueno, finalmente no, todavía me faltan las cosas. Yo puedo hacer ahora, entonces, D / C, o sea, cambiando el segundo elemento, esto sí me lo permite hacer RT3B, que es la que me permite cambiar el segundo elemento de 3 RT3B y 5 finalmente, otra vez aplicando la conmutación de 4
por RT3. A ver, ok. RT3, a ver, la conmutación, a ver, RT3A. Vamos a ver RT3A. No, RT2A. Vamos a ver si me equivoco. Ahora sí me enredo, déjeme ver un momentito. Téngame paciencia. DC, RT2B. 2B, más bien, RT2B. Entonces ya demostramos que, vean que de momento este es un sistema formal porque tiene reglas de inferencia, aunque no tiene axiomas. Y hicimos una derivación de una fórmula a otra fórmula dentro del sistema. ¿Okay? De hecho, este sistema es tal que el último término de cualquier fórmula se puede pasar a cualquier otra. Siempre hay un camino para llegar de cualquier fórmula a cualquier otra. Bueno, hay una cosa importante. No le hemos dado una interpretación, pero una interpretación posible podría ser, por ejemplo, las relaciones de noviazgo heterosexual, si asumimos, por ejemplo, que las mayúsculas son mujeres y las minúsculas son hombres. ¿Ok? Entonces, uno puede estar solo, sí, uno puede estar solo porque digamos, una letra sola, mayúscula o minúscula, sea mujer o hombre, pueden estar solos, como pasa muchas veces en la vida. Pero de pronto, esa persona puede conseguirse una novia o un novio. Ok, vean que una interpretación, digamos, no serviría como una interpretación de las relaciones de noviazgo en general, porque también está el noviazgo homosexual. Entonces, el sistema no sería completo, en tanto que no puede expresar todo tipo de relación amorosa, puesto que no habría manera de representar aquí, o parece no haber manera de representar, digamos, si interpretamos las letras como hombres, mayúsculas como mujeres y minúsculas como hombres, no habría manera de representar una relación amorosa homosexual. Por lo tanto, el sistema en ese sentido no sería completo. Pero sí, nuestra interpretación se va a circunscribir a las relaciones amorosas, a las relaciones de noviazgo heterosexual. Entonces el sistema sí parece ser completo, porque puede representar tanto, primero, las personas que están solas, sean hombres o mujeres. Después, el inicio de una relación de noviazgo. También puede representar el cambio inmediato de pareja. En un momento dado, rompió e inmediatamente, empezó a andar con otra persona. También puede representar el rompimiento de pareja donde un elemento se queda solo. ¿Okay? Entonces parece ser, parece ser bastante completo en cuanto a la representación de las relaciones de noviazgo heterosexual. No es la única interpretación posible. Además, vean que es conmutativo, ¿verdad? Digamos, si, por ejemplo, si Andrea es novia de Braulio, es claro que Braulio es novio de Andrea. Y eso se puede derivar mediante precisamente la regla conmutativa. Veamos más bien, aquí está claro. Si Andrea es novia de David, es claro que David es novio de Andrea. Y eso lo derivamos mediante la relación conmutativa. Ok. En 4 tenemos la posibilidad de que David rompió digamos, con Andrea y empezó a andar con Carolina, digámoslo así. ¿Okay? Pero también no es la única interpretación posible. Podemos interpretar esto, por ejemplo, si habría que hacer alguna cosa rara, ¿verdad? Como que las mayúsculas son personas y las minúsculas son casas de alquiler. Entonces representamos tanto las personas que no tienen casa como las casas que no están alquiladas. Y el slash, si habría que interpretarlo como alquilar o estar alquilado por, porque si no, no funciona. Si no, no funcionaría la conmutatividad. Pero si le damos esa interpretación, es posible perfectamente también interpretar eso.
Entonces, el cambiar inmediatamente de casa, ¿verdad? Dejo una casa y me paso a otra, o el me quedo sin casa y tengo que andar, quién sabe, en la calle o en casas de parientes porque no encuentro esa casa de alquilar, o una casa de alquiler se queda sola, ¿verdad? Todas esas relaciones. Entonces, vean que no necesariamente hay una interpretación única. Sí, claro, por supuesto, cualquier cosa no puede servir como interpretación porque tiene que tener más o menos, tiene que poder representar las relaciones posibles entre aquello que está siendo interpretado. Pero vean que el sistema funciona independientemente de cualquier interpretación. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo olvidarme ahora de todas las interpretaciones y empezar y decir, por ejemplo, que mi sistema va a tener un axioma. Y digo, bueno, a partir de ahora, A/A va a ser el axioma. Perdón, A/, disculpe, minúsculo, estaba haciendo algo que no era un axioma. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo tengo un axioma, se me puede plantear el interrogante de si es Z/B un teorema del sistema. La respuesta sería que lo es si podemos mostrar, si podemos demostrar, sería una demostración, que mediante una serie de pasos finitos, mediante una cadena sucesiva de derivaciones inmediatas, podemos pasar del axioma de A/A a Z/B. Para resumir, no voy a ponerme a invocar las reglas de inferencia, ¿verdad? Pero es obvio que sí se puede, ¿verdad? Porque yo puedo entonces empezar por A. Voy a empezar por A/A. Vamos 1. Ustedes verán la regla de inferencia, pero no están la buscando ahora, pero ya saben que se puede usar. Después puedo conmutar, yo puedo cambiar el segundo elemento, las reglas me lo permiten, entonces pongo A/B. Después pongo 3B/A 4B/Z y 5. Voy a separarlos porque no queden tan feos. Voy a un puntito aquí. Y 5 finalmente. Z/B. Con lo cual habré demostrado que efectivamente Z/B es un teorema del sistema. El problema es que por poco que lleguemos a ver, ustedes casi que pueden ver intuitivamente que cualquier expresión podría a la larga ser un teorema, que cualquier fórmula bien formada de este sistema es un teorema. Porque no, antes dijimos de que había siempre de que era prácticamente evidente que había siempre una manera de llegar de cualquier fórmula bien formada a cualquier otra fórmula por medio de las reglas de inferencia. En ese tiempo no hablábamos en ese momento no hablábamos de teoremas porque la noción de teorema es correlativa a la de axioma. Pero ahora que tenemos un axioma, está claro que de ese axioma se puede derivar cualquier fórmula como teorema. Si está claro, si ustedes se fijan, digamos, bueno, así como sería siguiendo siempre este tipo de procedimientos. Ahora, esto que estoy diciendo ahora, de que cualquier fórmula se puede derivar como teorema de este sistema, no es ella misma un teorema del sistema, porque estoy hablando del sistema, estoy empleando un metalenguaje para referirme al sistema. Si yo logro demostrar esto por procedimientos, lo que sea, mostrando, digamos, todas las alternativas
y la demostración no sería algo que iría dentro del sistema, yo lo haría en lenguaje ordinario. ¿Okay? Si logro demostrar esto, y podría hacerlo eventualmente, lo que habría demostrado es lo que se llama un metateorema. Es decir, no un teorema dentro del sistema. Un teorema del sistema es una fórmula del sistema, sino una verdad acerca del sistema que yo habría demostrado de alguna manera. Cuando demuestro una verdad acerca de un sistema, la demuestro de alguna manera, lo que estoy demostrando es un metateorema. ¿Okay? Igualmente, aquí habría otra cosa que es fácil de demostrar partiendo del supuesto del, de la prueba de consistencia de Post. Es que este sistema no es consistente. Es decir, no podría, es decir, si lo empleáramos como un sistema de lógica, nos podría llevar a contradicciones. Porque la prueba de consistencia de Post exige que dice un sistema es consistente, digamos si, bueno, requiere que haya por lo menos una fórmula para decir que el sistema es consistente, o digamos, que se muestre, que mostrar que hay al menos una fórmula que no es derivable como teorema. ¿Okay? Porque en un sistema inconsistente, digamos, recuerden que de una contradicción se puede derivar cualquier cosa. En un sistema inconsistente, cualquier cosa se puede derivar. Si yo parto de axiomas que interpretados dan proposiciones, se supone que son proposiciones o fórmulas, ¿verdad? Si de ahí yo pudiera derivar cualquier cosa, eso mostraría que tengo algún tipo de contradicción entre lo que he establecido como acciones. Claro, eso no se va a producir o no debería producirse en un sistema que exprese el cálculo proposicional, porque ahí vamos a suponer, la idea es suponer axiomas que puedan interpretarse como tautologías. Y entonces, de dos tautologías no van a ser nunca contradictorias. Sí podrían ser, sin embargo, no independientes, es decir, podría ser que uno de los axiomas, por descuido, sea algo que se puede derivar de otro o de otros axiomas. Entonces, ya entrando en el cálculo proposicional, parte de lo que habría que demostrar en algún momento, y eso lo vamos a ver, no en esta clase, pero tal vez en la próxima ya, es la demostración de la independencia de los axiomas que vamos a establecer para el sistema que vamos a ver. Bueno, si no hay ninguna duda hasta acá, o ninguna pregunta, o ninguna consulta, voy a pasar a otra cosa. Voy a pasar a mostrar el sistema que el autor Coppi propone en el capítulo 7. No es el único sistema posible para el cálculo proposicional. Frege propuso un sistema con una serie de símbolos muy complicados que parecían como una especie de arañas y cosas. ¿Okay? También Bertrand Russell en Principia Matemática tiene un sistema que tiene otra serie de axiomas diferentes. ¿Okay? Y pueden haber diversos sistemas axiomáticos que cumplan con los requisitos para hacer una representación adecuada del cálculo proposicional. El sistema que se va a desarrollar aquí es el mismo autor Coppi dice que es el sistema de un señor Rosser, que aparece en un texto. Bueno, él cita el texto, pero ya no me acuerdo. Sí. Es creo que el texto se llama Logic for Mathematicians, Lógica para Matemáticos. Es un texto de los años 50. Entonces, lo puedo emplear como, lo vamos a explorar en el curso. En una versión anterior de este curso, yo más bien exploré el sistema de Hilbert-Ackermann, que sale también como sistema alternativo, sale en el texto de Coppi, concretamente les voy a decir,
Sí, en el capítulo 8.2, que es un sistema que, por cierto, tiene más axiomas que el sistema, tiene 4 axiomas. El sistema de Russell tiene 3 axiomas, nada más, deriva todas las verdades de 3 axiomas. Y el texto tiene también otros sistemas alternativos, el sistema de Nicole, etcétera, pero el que más desarrolla es el sistema de Russell. Y cuando en un curso anterior yo di el sistema de Hilbert-Ackermann, más bien, yo tuve que demostrar un montón de teoremas, porque, bueno, de metateoremas sobre todo, adaptándolos, porque no todos estaban demostrados en el texto. De hecho, no todos los teoremas del sistema están demostrados en el texto, muchos se dejan de tarea, aunque sean tareas un poco complicadas. Yo los he ido demostrando poco a poco, bueno, creo que tengo demostrada la mayoría, y vamos a ver entonces demostraciones de teoremas. Los teoremas interpretados sí nos van a llevar, la idea es la siguiente, vamos a partir de una serie de axiomas que van a ser verdades lógicas del cálculo proposicional. De ahí vamos a demostrar una serie de teoremas. Muchos de estos teoremas tendrán, mediante una única regla de diferencia que va a ser el modus ponens. Muchos de estos teoremas tendrán fórmula de condicional, otros tendrán fórmula de bicondicional. De las que tienen fórmula de condicional, es posible mediante el mismo modus ponens derivar, o va a ser posible más adelante, como vamos a ver, derivar lo que podemos llamar reglas de inferencia derivadas. Lo que suponen los axiomas y lo que derivadas, porque suponen los axiomas y suponen la regla de inferencia básica. Y eventualmente podemos derivar todas las reglas que utilizamos en lógica simbólica básica a partir de fórmulas condicionales que son teoremas del sistema. Y podemos derivar todas las reglas de equivalencia que teníamos en el cálculo proposicional, en la versión de lógica simbólica básica, a partir de bicondicionales que se mostrarán como teoremas del sistema. Si ahora en un momento que demostrar un metateorema, que es 2 metateoremas importantes, el teorema de la deducción, que nos va a permitir bueno, tiene que ver con la posibilidad de derivar ciertas reglas de inferencia o de convertir también reglas de inferencia en teoremas, y el teorema del reemplazo, que nos va a permitir reemplazar en teoremas que contienen bicondicionales, reemplazar en cualquier contexto uno de los elementos por el otro. ¿Okay? Lo que usamos como reglas de equivalencia. ¿Okay? Ahora, el sistema las demostraciones tienen que desarrollarse totalmente sin referencia a ninguna interpretación. Aunque sí habrá en algún momento que establecer, digamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con completud expresiva, la completud funcional, con consistencia y con independencia de axiomas, vamos a tener que recurrir a interpretaciones, porque por lo menos la completud y la consistencia no pueden, no son propiedades que un sistema tenga por sí solo, sino en relación a una interpretación. Okay. Y la independencia, pues tiene que, para demostrarla, vamos a tener que recurrir a una particular interpretación, como vamos a ver. Bueno, voy ahora a pasar, a dejar de compartir esto. Me voy a fijar si hay alguna consulta. ¿Viste? Muy bien. Porque Paul habla alemán. Vamos a ver. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora entonces, y eso es lo que nos va a quedar de la clase. Primero voy a buscar el texto. Déjenme ver una cosa. Eso está en el capítulo 7. Ok.
Vean que el capítulo 7 empieza precisamente con algo que ya habíamos hablado en el momento dado. No los veo a ustedes. ¿Qué pasó? Ahora sí nos vemos. Sí. Sí, el capítulo 7 precisamente tiene que ver con, vean que empieza con un tema que hemos visto acá entre el lenguaje objeto y metalenguaje. Y no lo vamos a repetir porque ya eso hemos hablado bastante. Pero sí lo que quiero ahora es ver. Bueno, yo les había a ustedes recomendado que se leyeran el capítulo 7, sobre todo la primera parte, ¿verdad? No les recomendé que se leyeran tal vez la 7.2. Sí les dije que tal vez avanzaran un poquito a ver los axiomas que vamos a emplear. Pero bueno, voy más bien a compartir otra cosa porque donde he ido más bien elaborando los elementos fundamentales del capítulo 7. Vamos a ver. Sí. Ok, el sistema de los fundamentos. Primero que nada, el sistema tal y como ustedes lo pueden ver en el capítulo 7, desarrolla una serie de símbolos, ¿verdad?, que llama símbolos proposicionales. Entonces hay 4 A, B, C, D, ¿verdad?, y tanto es A como A seguidas de un numerito, de un subíndice, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿verdad?, hasta A sub n, A 100.000, A 200.000 podría ser perfectamente. ¿Okay? B sub 1, B sub 2, B sub n, C sub 1, etc. y D sub 1, muy bien. ¿Okay? O sea, todas las letras mayúsculas, no todas las del alfabeto, ¿verdad?, todas estas letras mayúsculas, vamos a corregir esto. Eso sería entonces digamos, el alfabeto del sistema. ¿Okay? Introducimos además las letras mayúsculas P, Q, R y S con y sin subíndices como variables proposicionales. Bueno, pero hay otra cosa más. Además de esto, hay 3 símbolos. Este símbolo, que es el mismo símbolo que hemos usado usualmente para la conjunción, este símbolo, el que hemos usado usualmente para la negación, y este símbolo, que son paréntesis. ¿Okay? Claro, todavía estamos nada más dentro del alfabeto. Habría que ver, digamos, las reglas de formación, y eso vamos a pasar dentro de poco, en un momento. Nada más, ustedes habrán notado una cosa curiosa. Y la cosa curiosa que seguro ya notaron es que no hay símbolos para el condicional, para la disyunción y para el bicondicional. O sea, el sistema no contiene símbolos para el condicional, que podemos interpretar como símbolos de condicional. Es decir, si interpretamos esto como conjunción, negación, pues nos faltarían símbolos para el condicional, el bicondicional y la disyunción. ¿Okay? Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces este sistema es incompleto. No necesariamente, porque lo que va a hacer después es definir un símbolo que es idéntico al que usamos nosotros para la disyunción a partir de símbolos como el que hemos empleado para la negación y para la conjunción. Recuerden que en el cálculo, en lógica simbólica básica, veíamos que era posible encontrar una expresión equivalente para el condicional y para la disyunción en términos de conjunción y negación. De hecho, muchos sistemas formales de cálculo proposicional empiezan usualmente definiendo nada más negación, ¿sí?, y alguna conectividad. Por ejemplo, el de Frege contenía únicamente condicional y negación. Entonces, lo que se expresaba como conjunción o como disyunción se expresaba en términos de condicional y negación. El de Russell contenía disyunción y negación. Este es un sistema que tiene como primitivos, o sea, como símbolos no definidos, este símbolo, ¿verdad? Y más bien va
posteriormente a definir, en función de los símbolos no definidos, símbolos como la disyunción y como el condicional, a partir precisamente de los símbolos básicos. Bueno, hay una cosa que es, dice, y eso lo van a encontrar en el texto, introducimos además las letras P, Q, R y S con índices y subíndices como variables proposicionales. Aquí hay una cosa muy importante, P, Q, R y S no forman parte del sistema. Son variables que vamos a utilizar para referirnos al sistema, y para referirnos a fórmulas del sistema. Pero esto requiere todavía ver cuáles van a ser las fórmulas del sistema, cuáles van a ser las fórmulas bien formadas del sistema. Son elementos entonces de nuestro lenguaje de sintaxis. El lenguaje de sintaxis es un metalenguaje que pretende describir la sintaxis del sistema. ¿Sí? Este metalenguaje, en tanto tal, es interpretado. Todo metalenguaje es interpretado, ¿verdad? Porque designa cualquier fórmula de nuestro lenguaje objeto. En cualquier oración o secuencia de oraciones de nuestro lenguaje de sintaxis, mejor en español correcto, lenguaje de sintaxis. En inglés sí sería posible syntax language, ¿verdad? Pero en español no. Dos variables proposicionales, digamos P y Q, pueden denotar dos fórmulas distintas del lenguaje objeto. O pueden denotar una misma fórmula, porque P y Q podrían eventualmente tener el mismo valor. ¿Okay? A1 y A y A1, B1 y B2 no pueden, son cosas diferentes, ¿verdad? B1 nunca va a ser lo mismo que B2, porque son cosas diferentes. Pero P y Q, P puede tener eventualmente el valor B1 o el valor de una fórmula que se construye con B1 y otra cosa, ¿verdad? Porque son fórmulas, porque vamos a ver que tanto las letras solas como ciertas combinaciones de símbolos son fórmulas bien formadas, ¿verdad? ¿Okay? Dos variables proposicionales distintas P y Q pueden denotar dos fórmulas distintas del lenguaje de objeto o pueden denotar una misma fórmula. O sea, eventualmente P y Q podrían tener el mismo valor, podrían ser la misma fórmula. Pero en cualquier contexto donde aparezca, una vez que tenemos un contexto específico, ¿verdad? Aunque puede denotar cualquier fórmula, debe seguir denotando esa misma fórmula. O sea, siempre que asumimos una variable, pues asumimos que la variable está denotando lo mismo en todas las ocurrencias, pero por lo menos en el momento en que la estamos utilizando. ¿Okay? Eso tanto en lógica simbólica como en matemáticas. ¿Okay? En nuestro lenguaje de sintaxis introducimos también los símbolos estos. ¿Verdad? En nuestro lenguaje de sintaxis, de modo que, perdón, aquí tengo una cosa que voy a quitar, porque ya se dijo. De modo que si P denota alguna fórmula particular de nuestro lenguaje objeto, por ejemplo, A, por ejemplo, así sería una fórmula de nuestro lenguaje objeto, no P denotará la misma fórmula, no A. ¿Okay? Y si P y Q denotan algún contexto, dos fórmulas de nuestro lenguaje objeto, A y no B, por ejemplo, P y Q denotarán en su lenguaje de sintaxis la fórmula A y no B. Okay, bueno, o sea, la idea es que también en el lenguaje de sintaxis vamos a introducir los símbolos que estamos empleando en el lenguaje de objeto, aunque aquí los estaríamos mencionando de cierta forma. En el texto dice que los va a introducir más bien con negrita. Yo no voy a meter tanto detalle, ¿verdad? Porque de hecho va a resultar que en lo que vamos a hacer, en lo que sigue, en las lecciones que siguen, vamos a emplear en realidad muy poco el lenguaje de objeto, porque vamos a tratar de mostrar cómo, digamos, ciertas fórmulas que tienen cierta forma pueden derivarse de otras fórmulas que tienen la misma forma. Entonces lo que vamos a emplear más que nada es, digamos, expresiones metalingüísticas que de alguna manera tienen sí la forma o que han importado ciertos símbolos que pertenecen al lenguaje de objeto, pero que nos estamos refiriendo con ellos a cualquier fórmula del lenguaje de objeto. O sea, pero vamos ahora con las reglas del lenguaje. Definición inductiva, eso lo van a encontrar en la página 207 del texto.
como supongo que muchos de ustedes no han revisado esta parte del texto, ¿verdad? Sería bueno que le dieran una revisada y lo que no se entienda, pues tal vez con esta hoja que les estaré subiendo en el transcurso del día, después de revisarlo, si no, a más tardar mañana, pues que la utilicen como una especie de guía. ¿Okay? Ok, definición inductiva, recursiva. Una definición recursiva es una definición que me permite de alguna manera seguir aplicando para generar nuevas reglas de formación del lenguaje. Pero todo símbolo proposicional es una fórmula bien formada. O sea, los símbolos proposicionales son, ya los hemos visto, estos de acá. A, B, C, D con subíndices. Cualquier símbolo. Entonces los símbolos solo son una fórmula bien formada. Si una fórmula P cualquiera es una fórmula bien formada, entonces el símbolo de negación entre paréntesis P es una fórmula bien formada. ¿Okay? Entonces, requiere, según, estoy reproduciendo lo que dice el texto. Yo creo que este sistema se podría simplificar un poco, pero como no lo vamos a estar utilizando continuamente, sino que vamos a utilizar más bien fórmulas generales, entonces tal vez no es tan importante, pero veamos cómo es que lo da el texto. ¿Okay? Si cualquier fórmula P y Q son ambas fórmulas bien formadas, entonces P y Q es una fórmula bien formada. O sea, paréntesis P y paréntesis Q es una fórmula bien formada. ¿Okay? Recuerden que P, entonces claro, en otro contexto, qué sé yo, R podría representar las fórmulas que hemos dado por P. ¿Okay? Ninguna fórmula del lenguaje de objetos se considera una fórmula bien formada a menos que lo sea como consecuencia de estas reglas. Entonces ya tenemos 4 reglas de formación. Eso nos permite que no importando qué tan larga sea una secuencia finita de símbolos del lenguaje de objeto, nuestra definición recursiva nos permite decidir en un número finito de pasos si una fórmula, si esa secuencia finita es o no una fórmula bien formada. Veamos. Por ejemplo, yo tengo esto. Y me pregunto, ¿es una fórmula bien formada del sistema? Bueno, por la parte B de nuestra definición, vean que lo que tengo aquí es precisamente un símbolo de esto que ven que cuando digo símbolo de negación lo estoy interpretando, no importa, para referirnos más claramente a lo que estamos haciendo, pues me voy a permitir eso. Tengo un signo de negación delante de un paréntesis que abarca todo este paréntesis grande, porque este paréntesis abarca esto, esto se cierra aquí y este se cierra aquí. Entonces está negando toda la fórmula. ¿Okay? Por la parte B dice, si una fórmula P cualquiera es una fórmula bien formada, entonces el signo de negación delante de un paréntesis de esa fórmula lo es. En este caso, P sería toda la fórmula interior. ¿Okay? Entonces, la respuesta es, esto es una fórmula, en virtud de B, esto es una fórmula bien formada si esto que está dentro, que representa aquí P, lo es. Entonces, ahora, para dilucidar si es una fórmula bien formada, tenemos que dilucidar si lo que está aquí adentro lo es. Vemos, por la parte B de nuestra definición recursiva, se trata de una fórmula bien formada si este elemento, o sea, lo que está dentro del signo de negación de este elemento, lo que está delante del signo de negación, lo es. Por la parte C de nuestra definición lo será si A y no B lo es, ¿verdad? La C dice, cualquier fórmula P y Q son ambas, entonces la conjunción de ellas lo es, ¿verdad? Entonces lo será siempre y cuando A y no B lo sean. Porque lo que tengo aquí es una conjunción. Esta última es una fórmula bien formada, sí, porque cualquier letra solo es una fórmula bien formada, ¿verdad? Y puse aquí no B, pero en realidad eso está mal, esto sería así. Así. Okay. Y no B también lo es, ok, vamos. Okay. A es una fórmula bien formada por la parte A de la definición, ¿verdad? Todo símbolo proposicional es una FF, ya es un símbolo proposicional admitido. Y esto lo es
por la parte B, que es, si una fórmula P es una fórmula bien formada, entonces esto lo es también. Ok. Nuestra definición, siempre que B lo sea. Y B lo es por la parte A, porque B es un símbolo proposicional. Luego la fórmula en cuestión es una fórmula bien formada. Ven ustedes cómo la aplicación precisamente nos permite decidir si algo es una fórmula. Estos 4 principios nos permiten decidir si eso no es una fórmula bien formada. ¿Okay? Claro, el manejo de este sistema es enormemente complicado. Hay una parte donde después él introduce, ok, y aquí vamos a ver, pero insisto, el sistema en sí, el lenguaje de objeto en sí no lo vamos a utilizar tanto, porque lo que vamos a utilizar son las variables que representan fórmulas para representar, digamos, propiedades generales de cosas que se pueden derivar de otras. Okay. Entonces, en la página 209 va a introducir cómo recursos del lenguaje de sintaxis, no del lenguaje objeto primitivo, estos símbolos. Bueno, no es, vamos a ver, en minúscula. Es que no me va me voy a ponerlo así. Y lo borro aquí. No, así, coma. Pues que inevitablemente me va a poner, bueno, voy a hacerlo así, estos símbolos. Okay. Pero definidos a partir de los símbolos, ok. Entonces, digamos, lo voy a introducir de esta forma. Digamos, igual por definición, es por definición, una cosa. Sí, así. No es el, ok, paréntesis. No, aquí cometí un error, espérense un momentito. Me falta es esto. Téngame paciencia un momentito, ya vamos. Ok. Si no es el caso que no P y no Q. Recuerden que si recurrimos a lo que sabíamos antes por De Morgan, ¿verdad? Esto se me convertiría en no P o no Q, o sea, en P o Q. Pero entonces, P o Q ha sido
este símbolo ha sido definido en términos de los símbolos primitivos del sistema de nuestro lenguaje de objetos. ¿Okay? Entonces, puede verse como una abreviación para fórmulas que tienen esta estructura. Recuerden que P y Q no son parte del alfabeto de nuestro lenguaje de objetos, sino que se refiere a fórmulas bien formadas del lenguaje de objetos. Entonces, pueden ser tanto letras proposicionales como compuestos de letras proposicionales designadas por este tipo de cosas que vemos acá. Entonces, también para eso, ese significado de la disyunción. ¿De acuerdo? Y definirá entonces ok. Ok. Pero esto lo podemos definir entonces, ya ustedes saben cómo. Vean que este sistema simbólico es muy engorroso porque requiere que cuando yo voy a introducir cualquier conectiva o cualquier cosa, cualquier símbolo de operador, ya sea conectiva o negación, requiere que la expresión anterior la ponga entre paréntesis. No puedo introducir una conectiva si no tengo paréntesis. La cosa es un poco complicada, pero en el lenguaje de objeto que vamos a utilizar después, esa complicación la vamos a simplificar. ¿Sí? Perdón, en el metalenguaje sintáctico que vamos a utilizar después. P va a ser por definición ok, entonces ahora lo hacemos así. No, aquí falta esto. No puedo poner. Vamos a ver si, ok. Sí, efectivamente es eso. O sea, no es el caso que P y no Q. Este paréntesis corresponde a este de afuera, que estos dos, este corresponde, vamos a ver, este corresponde aquí y este corresponde acá. Okay. O sea, no es el caso que P y no Q. Recuerden que en el curso de lógica simbólica básica veíamos que eso era un equivalente precisamente del condicional. Okay. Entonces, hemos definido estos dos símbolos como abreviaturas de expresiones de este tipo, donde P y Q son símbolos de nuestro lenguaje objeto. ¿no? O sea, son fórmulas de nuestro lenguaje objeto. O sea, pueden ser tanto símbolos proposicionales como A, B, C, D, con conos y subíndices, como fórmulas compuestas de esos símbolos proposicionales básicos. Entonces, la definición vale tanto para símbolos proposicionales solos como para fórmulas bien formadas compuestas de esos símbolos proposicionales complejos. Entonces, ok. Eventualmente también pues, podemos definir sí, solo sí, como la conjunción de, precisamente de, y entonces aquí habría que, okay, de, vamos a poner así, de, sí, solo sí, Q, es por definición P
Ok. Teniendo en cuenta que P entonces Q sería esto, ¿verdad? Y Q entonces P sería esto, nada más que cambiando de lugar Q aquí y P acá. Porque claro, las definiciones tienen que remitir en último término a las digamos, a las fórmulas del lenguaje objeto. ¿Okay? ¿Hay alguna duda, alguna dificultad? ¿Se sienten perdidos hasta ahora? A ver, hablen ahora o callen para siempre. No, para siempre no, pero por lo menos, ok. No parece haber nadie más. Bueno, el asunto es que no se asusten, les digo por qué. De hecho, no vamos a operar tanto con el lenguaje objeto, sino con fórmulas generales que expresan, digamos, o sea, con las variables que se refieren al lenguaje objeto. ¿Okay? De hecho, lo que se me hizo, ya va. No era esto, ya dejé de compartir lo que estaba, ya vamos, un momentito, lo que encuentre, sí es este. Ok, les voy a adelantar nada más el sistema de axiomas que vamos a utilizar. Claro, más bien esto podemos verlo como, estrictamente hablando, no serían axiomas, sino que serían, digamos, formas o esquemas de axioma. Porque, bueno, de hecho, voy a ponerlo así de momento, después explico por qué lo puse como lo puse, pero ya hoy no me va a dar tiempo, entonces. Ok. Ya va. Ok. Digamos, pongámoslo así un momentito. Después ya veremos, ya introduciré algunas precisiones de notación, pero para que no nos enredemos mucho, veámoslo así. Ok. ¿Qué quiere decir que estos son esquemas de axiomas? Lo siguiente, P y Q y R son fórmulas bien formadas del sistema. Entonces, del sistema de nuestro lenguaje de objeto, ¿verdad? Entonces, P puede ser tanto una letra proposicional como A, por ejemplo, o B, o C, como una fórmula bien formada compuesta. Por ejemplo, P podría ser A y B, A.B, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todas las fórmulas, la infinidad de fórmulas que tengan esta estructura, serían en realidad axiomas del sistema. Más, recuerden que estamos utilizando condicional, pero esto se puede traducir a nuestras formas básicas. ¿Okay? Entonces, habría una infinidad de axiomas posibles, ¿verdad? Pero todos los axiomas posibles del sistema tendrían esta forma. ¿Okay? Sería, si P, entonces P y P, digámoslo así. Si P y Q, entonces P. Y si P, entonces Q, entonces, si no Q y R, aquí esto es una conjunción, voy a ponerlo así, para que no haya problemas. Después explicaré una simplificación de nuestra notación. Entonces, R y P. Si P, entonces Q, entonces si Q, si no es el caso que Q y R, entonces no es el caso que R y P. Bueno, la idea es que de estas tres esquemas de fórmulas bien formadas del lenguaje de objeto, se pueden derivar todos los esquemas de teoremas del lenguaje de objeto. ¿Okay? Mediante una única regla de inferencia que es el modus ponens, ¿verdad? Y sería que de P, donde P es cualquier fórmula, ¿verdad? Y de si P entonces Q, se infiere Q. Modus ponens, lo llamaremos R1, o sea, regla 1. De hecho, será bueno,
Sí, será la única regla de diferencia, porque después, conforme vayamos demostrando teoremas, o también esquemas de teoremas, se mostrará que irán apareciendo lo que podemos llamar reglas de inferencia derivadas, o sea, reglas que hemos derivado de la regla de diferencia básica y de alguno de los axiomas. Esto lo vamos a estar haciendo ya posiblemente la semana entrante. En la próxima clase pretendo, primero que nada, precisar algo que estoy seguro que tal vez los tiene un poco asustados, porque ustedes ven que el lenguaje de objetos es un poco complicado y tal vez se preguntan, ¿y por qué entonces no introducir de una vez P y Q? Bueno, esa pregunta es legítima. Trataré de dar respuesta a eso después y mostrarles también posibles alternativas a eso. Pero una cosa que quería introducir hoy, que ya no me da tiempo, es la mostración de ciertas propiedades semánticas de nuestro lenguaje, ¿verdad? Una primera cosa que hay que establecer, y lo establece el texto antes de pasar a la demostración de los teoremas, es si el lenguaje es funcionalmente completo. Y termina concluyendo como metateorema 1 que el lenguaje es funcionalmente completo. ¿Qué significa funcionalmente completo? Bueno, eso ya requiere una interpretación del sistema. Y lo que requiere es decir que, y esto ya nos requiere pasar a un metalenguaje semántico que cuente con un método para expresar todas las posibles funciones de verdad y demostrar luego que esas o todas sus instancias de sustitución se pueden expresar en nuestro lenguaje objeto. Y eso se hace mediante, o sea, interpretar el lenguaje objeto como siendo interpretable en términos de dos cosas, ¿verdad? El valor verdadero y el valor falso. ¿Okay? Eso ya sería semántico, porque estamos dando una interpretación. O sea, que cualquier forma puede asumir tanto el valor verdad o el valor falsedad. Entonces, la idea es si todas las funciones veritativas, es decir, todo lo que se puede construir con una serie de símbolos, dándoles, suponiendo que esos símbolos pueden variar, que pueden tener dos valores, verdadero y falso, ¿verdad? Y interpretando las conectivas como las interpretábamos usualmente en lógica simbólica, eso me da lo que se llama funciones de verdad, que se expresa mediante una tabla de verdad. Entonces, el asunto es ver si el sistema puede expresar todas las funciones de verdad. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes van, si tengo una sola variable, P, puede haber 4 funciones de verdad, porque dado un cierto número n de variables proposicionales, P, Q, R, o variables, como queremos llamar, variables que están por fórmulas bien formadas, pero asumamos que estamos representando con esto, para simplificar, que estamos representando símbolos proposicionales. Hay 2 a la n filas de posibles combinaciones de sus valores veritativos. Y hay 2 a la 2 a la n funciones posibles. Así, para una sola variable hay 2 a la 1, es decir, 2 filas. Fila 1, fila 2. Puede ser verdadero y falso. Y hay 2 a la 2 a la 1, es decir, 2 a la 2, es decir, 4 posibles funciones. A ver, bueno, si tengo que P puede ser verdadero y falso, nos pongamos aquí que estas son las 2 filas. Fila 1. Perdón. No se preocupen que la próxima clase voy a repasar también lo fundamental de esto. Pero denle una lectura a lo que estoy diciendo y ojalá que traigan dudas. Vamos a ¿qué? Entonces, para P verdadero y falso, hay entonces, que son 2 filas, ¿verdad? Porque son solo una proposición, hay 4 funciones posibles expresadas en esas 4 columnas. La que me hace, la que haciendo P verdadero, me hace que la función que me da como valor falso, y la que siendo P falso me da como valor de la función la verdad. Eso sería equivalente a la función negación. La que me da el mismo valor para las dos. La que me da verdad para los dos será tautología, y la que me da falsedad para los dos la contradicción. Si yo en cambio tengo ahora
dos valores veritativos, entonces tenemos 2 a la 2, es decir, 4 filas. 1, 2, 3, 4. Voy a ponerlas aquí. 1, 2, 3, 4. Y tengo 16 columnas, porque sería, digamos, 4 porque es 2 a la n, o sea, 2 a la 2, al tener dos variables tengo 2 a la 2, o sea, 4. ¿Y cuántas funciones posibles? Bueno, 2 a la 2 a la n, o sea, 2 a la 4, entonces 4 por 2 por 16. Entonces, para dos proposiciones o siendo proposiciones, hay 16 funciones veritativas posibles. Una de ellas es la que me da para la primera el valor de falso y para los demás el verdadero. Otra la que aquí ustedes la ven. Terminando siempre con la contradicción y con la tautología. Son todas las posibles combinaciones. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro sistema puede, la pregunta de la completud funcional es, ¿nuestro sistema puede representar toda posible función veritativa? ¿O habrá alguna función que no puede representar? Si la respuesta es sí, el sistema definido antes es funcionalmente completo. Pero el problema es que, para demostrar esto, es que recuerden que puede haber fórmulas bien formadas de muchos miembros. O sea, la longitud de una fórmula bien formada es potencialmente infinita. Y potencialmente infinita quiere decir que, bueno, toda fórmula bien formada va a ser finita, pero quiere decir que no tiene límite la cantidad de elementos que puede tener. Puede haber fórmulas bien formadas perfectamente de 1 millón de elementos o de 10 millones a la 10 millones de elementos. ¿Okay? Y entonces, si yo tengo más bien, qué sé yo, 10 millones de símbolos básicos, porque recuerdo que puedo tener A sub 1, A sub 2, así, hasta A sub 10 millones, ¿verdad? Pues la cantidad de funciones posibles va a ser 2 a la 2 a la 10, a la 10 millones, digamos. ¿Okay? Entonces, yo tendría que demostrar de que para cualquier número de funciones posibles, determinado precisamente por la cantidad de elementos que estoy involucrando, el sistema puede expresarlas. Una demostración rigurosa requiere de un procedimiento que se llama inducción matemática, del que vamos a hablar la próxima vez. Una demostración intuitiva la voy a empezar a desarrollar más bien en la próxima clase al principio. De hecho, el texto de copy no demuestra rigurosamente sí, porque no le aplica la inducción matemática como debería haberlo hecho. No demuestra rigurosamente la completud funcional del sistema R, que lo he llamado RS1, es el sistema de Redshift System. ¿Por qué RS1? Porque va a desarrollar un sistema 2 para el cálculo de predicados. Okay. Pero sí nos convence, se nos hace ver de alguna manera que efectivamente cualquier función podría ser expresada. Ahora, ¿eso se tiene una demostración rigurosa? Sí, el texto no la tiene. Tal vez yo podría intentarla más adelante, pero dejémoslo, digamos, como una posibilidad abierta. Voy a ver si logro formular una demostración rigurosa más adelante. Ok, una forma, la demostración o la demostración no rigurosa de la completud funcional del sistema se encuentra en las páginas 212, tal vez a final de la 211 ya empieza con el tema, ¿verdad? No, pero más bien, no, bueno, ahí introduce el tema, pero la demostración no rigurosa se encuentra a partir del final de la 213 y la 214, toda la 214.
al final termina funcionando, mencionando metateorema 1, RS, o sea, el sistema de Rescher, RS, se llama RS, es funcionalmente completo. El sistema de Rescher es el que definimos mediante nuestras reglas de formación. Insisto en que la demostración no es rigurosa. Ustedes pueden leer sobre todo la página 214 y tal vez van a encontrarlo un poco complicado, pero hacia lo que va, o hacia donde va, y tal vez con esta explicación preliminar lo puedan entender mejor, pero yo de todas maneras voy a volver a la próxima clase sobre eso, es hacia lo siguiente. Si yo tengo, ok, lo primero es empezar por aquellas funciones que contienen solo una falsedad. En esta lista son la 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Contienen nada más un caso que las hace falsas. ¿Okay? Las demás ya contienen más casos. Entonces, ahora, ¿cómo se pueden expresar estas funciones que tienen solo una falsedad? Bueno, cada una de estas funciones puede expresarse de esta manera, donde en la fila correspondiente, una variable tiene el valor v, o sea, aquí al principio, ¿verdad? Se pone esa variable positiva. Donde tiene el valor f, se pone negativa. Y ambas se ponen en conjunción y luego se niegan. Por ejemplo, para los valores de P verdadera y de Q verdadera, primera fila, verdadero, verdadero, ponemos P y Q en conjunción. Voy a poner aquí el símbolo de conjunción. Y luego lo negamos. Para los valores P verdadera y Q falsa, segunda fila, ponemos entonces P, porque como P es verdadera, la ponemos positiva, y como Q es falsa, la ponemos negativa, no Q. Y luego le ponemos una negación delante. ¿Okay? Bueno, si entendieron, ya saben que se con la tercera y la cuarta fila. Pero de todas maneras, voy a empezar con esto la próxima vez. Ahora bien, ¿por qué estas dos funciones dan solo un valor final falso y no más? Veamos el caso de la función 2, o sea, la segunda fila. Ok. En ella el valor falso aparece como correspondiente a la segunda fila. Perdón, como correspondiente a, más bien a la segunda columna. Ok. Esta posición puede expresarse así. Ah, bueno, que el valor falso aparece sí, en la segunda fila. Okay. Es la función 2 la que estamos viendo. Esta función es, el valor falso aparece en la segunda fila. Entonces vemos ahora cuáles son las letras a las que corresponde este valor. Es cuando P es verdadera y cuando Q es falso. Entonces pongo P, donde Q es falso pongo no Q, y todo eso lo pongo en conjunción y lo niego. Entonces el valor, esta función puede expresarse así. No es el caso que P y no Q. Porque es la negación de P y no Q. Y P y no Q es la única conjunción, y subrayo única, que da verdad para los valores P verdadero y Q falso. Si P es verdadero y Q es falso, lo único que me puede hacer que esto sea verdadero es que, digamos, si yo digo, si yo pongo, mejor, digamos, si pongo P y no Q, lo único que puede hacer que P y no Q sea verdadero es que P sea verdadero y que no Q, y que P sea verdadero y que Q sea falso. Porque entonces no Q va a ser verdadero. ¿Okay? Es la única forma en que yo produzca dos verdades. ¿Okay? En las demás formas me va a dar siempre falso. ¿Verdad? Si P es verdadero y Q es verdadero, P y no Q me va a dar falso. Si P es falso y Q es verdadero, P y no Q me va a dar con mayor razón falso, porque digamos, ambas van a ser falsas. Si P es falso, no importa qué valor tenga no Q, me va a dar falso. Entonces, la única que me puede hacer que P y no Q sea verdadera es precisamente
los valores P verdadero y Q falso. ¿Ok? Porque entonces al ser P verdadero, P va a seguir siendo verdadero, y al ser Q falso, no Q va a ser verdadero. Entonces me da verdadero, verdadero, entonces verdadero. Entonces, por lo tanto, si yo niego eso, me va a dar el caso en que precisamente la función va a ser falsa. Y en que los demás casos donde resultaba falsa me va a dar verdadero. Entonces se va a invertir. Entonces, esa es la manera de producir líneas que tengan funciones que tengan una sola falsedad. O sea, en la línea donde aparece la falsedad, ver primero cuáles son los valores de los componentes, ¿verdad? Y en el caso en que sean falsas, ponerlas negativos. En el caso de que sean verdaderas, ponerlas afirmativas y después poner todos en conjunción y negar. ¿Me van entendiendo el procedimiento? Bueno, entonces eso me daría todas las funciones que contienen solo una línea falsa. Para producir las funciones que contienen más de una línea falsa, lo que hago es poner en conjunción la expresión de las funciones que contienen la línea correspondiente falsa. O sea, para expresar las funciones que contienen, por ejemplo, la función 8 que contiene la línea 2 y la línea 3 falsa, tengo que expresar la función que me da sí, ya voy Manfred levantó la mano, ya te voy a dar la palabra. Un momentito. Tengo que buscar la función que expresa la expresión que expresa aquella función donde solo la línea 2 es falsa. Luego, buscar aquella expresión que expresa la función donde solo la línea 3 es falsa y ponerlas en conjunción. Y eso me dará la función donde ambas líneas son falsas. Pero vamos a ver cuál es la consulta de Manfred. Profe, Si quieres, habla Manfred, a ver. no, es algo más administrativo. A ver, Quería preguntar, si solo estamos, es que la lección pasada no pude estar. Ajá. Entonces estoy un poco perdido, pero sí voy entendiendo, a grosso modo. Pues qué Pero bueno que quería vas preguntar entendiendo, de eso se trata. Pero a ver qué es lo administrativo. A ver. si solo estamos usando el libro de copy o estamos usando otra fuente. Para la lección pasada yo utilicé otra fuente, que es el texto de Hunter, de Metalogic. ¿Okay? Y la fuente que utilicé toda la puse en una hoja y se las envié por correo. Creo que todos se lo recibieron por correo. ¿Okay? Pero básicamente vamos a utilizar el libro de copy. De vez en cuando puedo hacer referencia a otras fuentes, pero nuestro texto fundamental va a ser el libro de copy que ustedes tienen todos. ¿Okay? Ok. Y de ese capítulo 7, entonces es recomendable ir leyendo. Bueno, del capítulo 7, sí, léanse el 7.1, el 7.2 contiene los símbolos primitivos y fórmulas bien formadas, que es lo que expliqué hoy, ¿verdad? Ok. El 7, ok, vamos a ver. Yo he tratado de simplificar la expresión, después vamos, la próxima vez, ok. En una cosa. Estaríamos lo que estoy explicando ahora está todo en el 7.2, aunque adelanté en el 7.3 la formulación de los axiomas que vamos a utilizar, de los esquemas de axiomas que vamos a utilizar. ¿Okay? Pero sí, la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo, va a versar básicamente sobre el 7.2 y sobre dos elementos. Uno sería esto que estamos viendo, que empezamos a ver, que es la completud expresiva, la completud funcional, o sea, el hecho de que el sistema puede expresar todas las funciones derivativas posibles, y la independencia de axiomas. La próxima clase vamos a trabajar sobre esas dos cosas. ¿Okay? Profe, y ya el próximo jueves espero estar demostrando los teoremas del sistema. Sí, a ver, ¿qué pasó? Sí, la lección pasada usted no la subió al canal de YouTube. La voy a subir en el transcurso de esta semana. La lección pasada y esta presente estarán subidas al canal antes del lunes. Okay. Los dos documentos que usted envió ayer, ahí venía la tarea para el día de hoy, ¿verdad? Ahí venía la tarea para el día de hoy y venía lo fundamental de la explicación que dimos en la clase pasada. ¿Okay? Ok.
Entonces, está bien, cuando tengan ese tipo de dudas, siempre pregunten. Todas las lecciones, o sea, el asunto va a ser así, digamos, si yo damos lecciones lunes y jueves, esas lecciones siempre van a estar, usualmente las voy a subir el fin de semana, pero ya de manera que el lunes siguiente ya estén todas las lecciones subidas de la semana anterior. ¿Ok? Claro. Entonces, ese va a ser el ritmo que vamos a emplear. Para hoy no hay tarea, para la próxima vez voy a revisar las tareas que me entregaron. Recuerdo que no, ya les respondí a algunas, pero no las he revisado todas, entonces no todos tienen respuesta. Pero de aquí al lunes todos los que me enviaron la tarea van a tener respuesta. De manera que si de aquí al lunes alguien no tiene respuesta, me dice para ver qué pasó. ¿Ok? Entonces, Ok. terminamos aquí la clase por ahora y nos Gracias. vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Bueno, gracias a Gracias. ustedes por venir y qué dicha. No se vayan todavía, déjenme ver una cosa. Hay como, sí, 19 personas. La sesión. No se vayan todavía, por favor, para ver una cosa. A ver. Porque me preocupa la gente que no aparece. Entonces, no es para regañar, sino para preguntarles por qué, si tienen alguna dificultad. Es solo eso. ¿Verdad? Recuerden que, al igual que todas las clases, la asistencia es libre, ¿verdad? Pero sí me preocupa por lo novedoso de lo que estamos haciendo, que haya gente que tenga dificultades y no me lo esté diciendo. Entonces, discretamente yo les pregunto individualmente a los que tienen mucho tiempo de no aparecer, si es que tienen algún problema. Ya ellos sabrán si me responden o no, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que estoy apuntando son los que aparecieron hoy. Recuerden que esto no tiene ningún fin represivo, sino únicamente ver qué está pasando. Qué bueno que Indira, me parece que no había pasado la vez pasada, pero ya está con nosotros. A ver, alguien iba a decir algo. Manfred, muy bien. Qué bueno que poca gente, si hay un compañero que tiene dificultades porque no tiene acceso a computadora en su casa, ya hablé con él. Y además, su teléfono celular tampoco le funciona muy bien. Y entonces, la escuela, vamos a ver si la escuela le consigue una computadora, o si la Facultad de Letras le consigue una computadora. O sea, no, el intento es que no vamos a desamparar a nadie, recuerden, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo posible porque todos tengan acceso a las clases. Entonces, gracias por venir y ahora sí voy a finalizar la reunión. Estén bien, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego. Pero bien, hasta luego. bueno. Gracias.